Ahora quiero entrar en otra enseñanza. Y es una enseñanza que también es con respecto de tu casa, de tu hogar. Quiero que estés atento también allí. Es importante que delante de la presencia de Dios estemos nuevamente. Quiero allí que levantes tus manos y comiences a adorarlo para que esta palabra sea recibida, receptada. Haz que sea como una palabra, como una esponja que absorbe hasta lo profundo, que nunca más volvemos a ser los mismos, Señor. Que vamos a entender claramente lo que se está viviendo, Señor, en estas generaciones. Quiero concentrar esta palabra en esas generaciones, de lo que está pasando, Señor, en las generaciones. Padre, yo quiero pedir por aquellos niños en cada nación y en cada lugar. Pido por mi nación, aquí, allí, en ese lugar de Chocó, donde los niños, las milicias, Señor, los están cogiendo para las guerrillas de ellos, Señor. Y los niños de ver que están siendo sitiados por las milicias, Señor, se están suicidando, Señor mío. Pido por todos esos niños que allí en conflictos políticos están pasando por situaciones de quedar en orfandad, en abandono, porque sus padres por esos conflictos de guerra han muerto, Señor. Porque dura es la orfandad, duro es el abandono. Padre, pido por aquellos niños que las circunstancias de la vida hicieron que su mamá fuera una madre soltera porque fueron violadas. Pido por aquellos niños que tienen heridas por sus madres, que en medio de amargura, de tristeza, de soledad, de desánimo, de decaimiento, reciben un grito, un golpe, Señor, reciben un trato por causa de todas las aflicciones y amarguras del espíritu que está teniendo su madre. Pido que, Padre, les des a esos niños un entendimiento y una identidad, que es en ti el verdadero paternalismo y maternalismo, Señor. Pido, Señor mío Jesucristo, por cada mujer que en viudez, Señor, muerto el sacerdote, fue acechada por el enemigo, a hacerla pasar por diversas situaciones, con una desesperanza de no tener un lugar fijo en donde morar, una persona que le sustentara. Ahora hazte padre de pecho, Señor, a esos niños en cada nación, en nuestra nación, en los pueblos y en las ciudades, porque, Señor, esa violencia que se está viviendo también en los colegios, Señor, donde los niños muchas veces tuvieron que estar solos porque sus padres tuvieron que hacer un doble esfuerzo para trabajar y sustentar en tiempos de crisis de salud mundial, Señor, en donde la economía cayó y tuvieron que ser los dos los que salieran a trabajar. Y ese tiempo fue un tiempo de acechanza del enemigo para traer a esos niños, Señor, violencia, depender de una educación, de un sistema de computación, de televisión, de medios de comunicaciones, en donde vieron cosas que no eran para verlas a su edad, Señor. Pido, Padre amado, que en el nombre de Cristo Jesús, tú seas entrando y dándoles de beber de ti en esta hora, que penetres allí al corazón, Señor. Padre, yo pido, Señor, yo te pido, Padre, que ellos quieran más de ti y traigan esa identidad. Aún los hijos en que vieron violencia en su casa, que, Señor, entiendan y lleguen al punto lo que ocasionó esa violencia. Si fue equivocación de ellos con su rebeldía o desobediencia, si fue equivocación de sus padres que están agotados, si puedan entenderlos para que no juzguen, sino que sepan que algún día ellos van a estar allí en esa posición de padre, de madre,
y que van a tener que criar hijos. Y esos hijos tienen que entender que tenemos que a veces no retroceder nuestra vida para acordarnos de lo pasado. Pues tú dices que las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, pero sí ha de ser para una sanidad interior, una reflexión, Señor, en donde tu espíritu los lleve a un arrepentimiento, que lo hagan, Señor, que tu presencia los inunde, Señor, en esta hora, en este momento. Te lo pido, Padre amado. Señor, en esos lugares donde en montañas hay niños que no les está llegando alimento, esos niños que están en el campo con sus padres proveyéndonos alimento a nosotros, se han dejado de estudiar, Señor, esos lugares en donde sus padres, Señor, están en el campo y sus avalanchas de lo que está pasando en la naturaleza, los has hecho, Señor, que queden solos porque el río se los llevó, porque las montañas están sus capas tectónicas moviéndose y la circunstancia de la tierra fue empeorando por el hombre no saber administrar la tierra, Señor, en donde aquellos padres se concentraron solamente en las riquezas, en hacer dinero y los dejaron solos con amistades, con entornos insanos, en donde se está equivocando el rol de ser padre con amigo. Tú puedes hacer el rol de padre, pero permitiendo que haya respeto, no que haya una compinchería de amistad, en donde ya el padre dice, haz lo que sea, que tienes mi respaldo, y a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Señor, no, rompe, hazle entender a ese padre, a esa madre, en donde ha afectado a sus hijos, donde a veces las madres le dicen a las hijas, vive porque yo no pude vivir. Haz lo que tienes que hacer, que tienes mi total respaldo. Y le abrimos una puerta a la libertad y al libertinaje. Aquellos padres que le dicen, te haces más varón, buscando hombres, mujeres. Y estamos ahora recibiendo fruto de lo que en algún momento se les permitió hacer, o que nunca ahondamos en las amistades y los entornos que tenían, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender esta palabra que va a hablar de los hijos. ¿Qué debemos saber de ellos, Señor? Si tenemos hijos, tendremos que entender que algún día fuimos hijos y que tenemos que pedir perdón de lo que hicimos con nuestros padres y porque al presente estamos recibiendo en nuestros hijos las mismas cosas que se vieron en nosotros con nuestros padres. Ayúdanos a liberarnos, Señor. Danos más de ti, mi Rey amado, mi precioso Señor. Señor, háblanos. Danos, Señor, de tu palabra. Danos de tu palabra para entender la posición que pueden estar viviendo cada hijo y no desconocerla, porque tendremos que darte cuentas a ti de cada hijo. Al que le diste 2 es porque sabías que podía con 2. Al que le diste 1 porque sabías que podía tener ese 1. Así sucesivamente. Si fueron 12, si fueron 4, es porque sabías tú que ese rol era para hacerlo diligente. Pero en el camino nos equivocamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos más de ti, Señor. Bueno, el tema de ahora, yo quiero entrar hacia el tema del espíritu de control que hay a veces en las casas. ¿Cuál control es el que Dios desea en las casas? Pues el control que viene cuando nosotros ponemos a Dios como el centro de nuestras vidas. Ese control que colocas en tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, es la casa donde mora el Espíritu Santo. Mi pregunta para ahora es decirte, ¿quién está habitando en el centro de tu casa y de tu cuerpo? Ese espíritu de control que a veces no podemos entender, que se convierte en un espíritu de manipulación, en donde los sentimientos tienen mucho que ver.
¿Cómo es que tú llevas ese espíritu de sentimientos hacia tus hijos y de los hijos hacia los padres? Vemos circunstancias en donde muchas veces los padres están separados y los hijos manipulan al uno y al otro para obtener lo que quieren. Vemos situaciones en donde a veces hay hermanos mayores y hermanos menores y el mayor le da gusto, los mayores le dan gusto al menor y la mamá y el papá, y entonces se vuelve manipulación. Vemos situaciones en donde a veces está el matrimonio, pero a veces hemos tenido tanto de no querer que a nuestros hijos le falten tantas cosas que resultamos dándole todo y el hijo se nos vuelve malcriado. Y ya todo lo quiere obtener mediante pataletas, ejerciendo todo. Pero bueno, ¿y qué del control que ejercen los padres en los hijos cuando están separados? El padre comienza a quererse ganar del hijo hablando mal de la madre, o la madre hablando mal del hijo, del padre, perdón, y también comenzamos a ver en situaciones de hogar donde a veces estamos tratando, Señor, de poder verlo de una manera en donde simuladamente no se vea que es control. Cuando la pareja no le deja tener esa libertad en Cristo a la mujer, de poder pensar por ella misma, de poder actuar por ella misma, sino que tomamos la palabra sujeción como una manera de manipulación y de posesión de control en ella o en él. Situaciones así es que estamos hablando de ese espíritu de control. Y cuánto más, ¿cuál es el espíritu que siempre viene, ve la casa limpia y vuelve a querer inundarla de la misma manera con los mismos espíritus? Cuando cesamos de orar, cuando bajamos la guardia en orar y en estar siempre a la vigilia, ahí, atentos. Por eso el Señor permite que hagamos estas vigilias. La palabra vigilia en el término de seguridad es guardia, prestando atención a las situaciones de noche. Yo me atrevo a decir que una familia debe estar para prestar guardia. El uno, cuando se cansa, el otro lo releva. Y debemos de estar tomando ese control. Pues si aún en el libro de Nehemías habla claramente que prestaban guardia cuando venían, que no querían dejar en el tiempo de Darío construir el templo, aún ellos prestaban guardias los unos con los otros. ¿De qué manera? Tenían espada atravesada en su cuerpo, dispuestos para pelear, sí, pero con control de la oración para perseverar en el Espíritu. Y se turnaban las familias para que los enemigos no pudieran venir a impedir la construcción del templo. ¿Cuánto más ahora las familias? Quiero compartir oración de gran bendición en nuestros hogares. Es la oración de serenidad, de discernir. Dios, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, el valor para cambiar lo que puedo cambiar y la sabiduría para diferenciar lo uno de lo otro. Y esta oración la necesitamos en nuestros matrimonios, específicamente en ese espíritu de control en el hogar. Génesis 2:24 dice: el hombre deja a padre y madre y se une a su esposa
y los dos se convierten en uno solo. Pero también dice que nosotros siendo uno con nuestra esposa, vendrá la bendición de nuestros hijos. Y dice claramente la palabra que la mujer se salvará teniendo hijos. Y dice que los hijos, bendito es el fruto del vientre, dice la palabra de Dios. Significa que tenemos que ser iguales. Significa que no es de la propiedad, no tiene que ser iguales y que no es de tu propiedad. Y mucho menos de que vas a cambiar o que ella te va a cambiar a ti. O que los hijos manipulan a los padres y los padres a los hijos. No, porque matrimonio es una unión de dos personas diferentes. Matrimonio es la unión de dos personas totalmente educadas de diferente manera y libres. Todo lo que se hace dentro del matrimonio lo haces voluntariamente, no porque nos toca. El matrimonio es la unión de dos personas que toman la decisión de amarse, no fueron obligados en casa. Lo hicieron voluntariamente y lo hicimos con el propósito de construir juntos un futuro y formar un hogar, tener hijos. Importante es que por amor se tuvieron a los hijos. El amor no es solo romance, es también dar libertad a la otra persona. El amor es soportar y aceptar sus diferencias. Orar los unos por los otros por esas diferencias. Nuestros hijos no nos pertenecen. El Salmo 127:3 dice, los hijos son una herencia del Señor, le pertenecen a Él. Dios nos los confió para que los amemos, los formemos en Cristo y los preparemos para la vida, para enfrentar lo que no es nuestro, le pertenecen al Señor. Para enfrentar en la tierra que es del Señor, pero que no somos de aquí, sino del cielo. Llegamos al cielo. El mundo y todos sus habitantes, dice la palabra, es de Dios. Entonces, tenemos que tener que ninguno nos pertenecemos unos a otros. Somos un administrador que Dios confió la responsabilidad y dar el privilegio de amar y de cuidar. Y de lo que tú haces en Él vas a tener que darle cuentas a Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu somos de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere que hijos que vivan para Dios y que aprendan a vivir en pareja por tu ejemplo, que guarden el corazón y que permanezcan fieles con la esposa de tu juventud. Entonces, cuando los hijos ven ese mal testimonio de dónde quiere el Señor, que ellos se formen con una identidad de cómo es el matrimonio. Pues si los padres no la siguieron bien, deben de formarla de acuerdo a la palabra de Dios. Para retener lo que hicieron sus padres bueno, para desechar lo malo. Nuestro matrimonio, como nuestro hogar, sea un hogar de libertad, pero no un libertinaje. No podemos ser autoritarios, pero Dios no quiere que el enemigo lo tome como una cárcel. Y una de las armas que tiene el diablo es el espíritu de control. Después de embarrar, Eva dijo, desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti.
Ahí está el espíritu de control. ¿Cuáles son las características específicamente de este espíritu de control? Pues recuerde, donde hay una Jezabel, siempre estará una Acab. Hay un espíritu en toda relación, ya sea de matrimonio, de amistad, de noviazgo, donde hay una persona controladora, siempre estará otra u otros que están siendo controlados. El controlador hace que los otros se vuelvan dependientes a él, no puedan respirar sin él y se sientan incapaces de hacer las cosas sin su ayuda y sin su aprobación. Hay personas que todo lo que hacen voltean a mirarse para ver la aprobación del otro. El controlador puede llegar al extremo de abusar físicamente, verbalmente y psicológicamente. Se habla de la vara de corrección, pero no se usa para controlar a nuestros hijos. Si no me haces esto, entonces va a pasar esto. No se debe controlar. Se debe utilizar con autoridad, con amor. Si usted no ama a su hijo, no va a usar la vara y no va a saber manejarlo. El abuso emocional es otro control y sucede cuando hacemos sentir culpables a las personas de nuestro hogar. Hacemos que anden sintiendo que fueron los responsables de cualquier situación de pareja, o cuando los hijos tratan de hacer a los padres culpables de cualquier situación que están pasando. Encontramos el abuso espiritual cuando usamos a Dios o a la Biblia para manipularla y controlarla a nuestra manera, sacando los versículos para dar palo a los hijos o los hijos a los padres. O el Señor me dijo, o tuve esta visión, una forma de manipular que está siendo influenciada por un espíritu de control. Hace creer a los suyos que no pueden escuchar la voz de Dios, que ellos no tienen discernimiento para venir a Él, que la persona es la única que escucha la voz de Dios, que los hijos no pueden ser guiados por el Espíritu, o que los padres no pueden ser guiados por el Espíritu, o que a veces el hijo cree que esa no es la voz de Dios, o los padres que los hijos no tienen la voz de Dios. Dios dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. A veces el espíritu de control hace creer a unos que no tienen ese privilegio, que solo lo pueden tener unos pocos. Eso es falso. El esposo controla a la mujer controla al hombre. El abuso mental. Ese abuso mental, tomando el control de nuestra mente, ese espíritu usa la intimidación y el temor. Y cuando una persona logra controlar nuestra mente, logra controlar todo nuestro ser, todo nuestro entorno, todo lo que somos, va a encontrar que también tiene un abuso verbal, en que se tiene que hacer lo que la persona quiere, si no, no se hace nada. No se levanta la voz, no se puede hacer otra cosa diferente a lo que la persona quiere. Son expresiones comunes de una persona sobre la cual está el espíritu de control, un espíritu de manipulación. No solo los papás tienen el derecho de gritar a los hijos. No estoy diciendo que los hijos tienen derecho, pero si un papá le grita a sus hijos, los hijos comienzan a coger el mismo mecanismo de gritar a los padres. No, solo la opinión de los padres no vale. A veces los hijos nos hacen tomar un espíritu diferente de no control. Los hijos tienen que honrar y obedecer a sus padres. En Efesios capítulo 6 dice que deben de hacerlo para que vivan muchos años y sus años no sean malos.
Pero no, eso no significa que los papás no tienen que honrar ni respetar a sus hijos. Esto va por igual. En ningún momento dice la Biblia que nuestros hijos se ponen por encima del padre, sino deben de estar en el puesto y dar sus expresiones y sus sentimientos con respeto a los padres. Si ellos reciben una violación de padres que le exigimos a ellos cumplir, ellos van a tener todo el derecho, se van a creer con todo el derecho de confrontarnos, porque si no lo hacen ellos, ¿quién más lo va a hacer? Si Dios dice que aún los jóvenes dirigirán a nuestros jóvenes, los conceptos de autoridad vienen a veces de una actitud machista y controladora, pero no de la palabra de Dios. Y aquí tenemos que tomar la palabra de Dios. El respeto es de los hijos al padre, de tomar de decisiones en la casa con una opinión de respeto. Pero tienen que ser también de los padres a los hijos con respeto. Cuando son casados, con respeto, diciéndoles consejos de sabiduría, y de los hijos tomar con respeto y sin tener en vano el consejo de los padres. Tenemos que instruir y dirigir a nuestros hijos por el camino correcto, pero eso se hace con el ejemplo, no con controlar. En un momento le estamos diciendo a los hijos que sean rebeldes, porque la Biblia dice en Colosenses 3:20, hijos obedezcan al Padre, a sus papás, porque eso agrada al Señor. En el versículo 21 dice, Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Cuando todos éramos niños, siempre pensamos es que no podíamos jamás faltar a la iglesia hasta que comenzamos a crecer y no vamos a la iglesia. Y ahí es porque no quiere el hijo. Pero uno puede faltar en estas familias a la iglesia. Entonces, ¿cuánto tiempo cree el hijo que por ir a la iglesia está faltando en perder tiempo de su vida? Pero la Biblia dice que no es que esté obligado, sino porque los papás siempre tienen que dar un buen ejemplo de estar allí con el Señor en la presencia. No es solo de exigir y mandar, sino también dar el ejemplo. Y en muchas áreas tienes que dar ese ejemplo. En la palabra dice que Jesús se sujetó y obedeció. Si los hijos no ven que los padres se sujetan al ministerio donde Dios los colocó, Lucas 2 dice que Jesús crecía en sabiduría. Tus hijos tienen que crecer en esa sabiduría y en esa estatura espiritual. Y gozaba del favor de Dios y de todas las personas. Porque se sometió a ese lugar donde Dios llevó a los padres, y los papás son autoridad legítimamente establecida por Dios para estar sujetos también en lo espiritual allí donde Dios los puso. Y otros es que ejerzan la autoridad como papá, y otros es que controlen a sus hijos. Pero ¿cómo demuestras que tienes un espíritu de control en los hijos o en los padres? Está en el hogar. Quiero mostrarte algunas señales. En primer lugar, siempre se hace lo que una persona quiere. Las cosas se hacen como la persona que predomina en la casa se hace. Otra cosa no se puede hacer. Yo he oído de casas donde no se hacen muchas cosas porque uno solo
no las quiere. Y eso no es así. El bien común debe primar sobre el bien individual. He oído, no fuimos a hacer un plan familiar porque mi mamá no quiere. Y el papá dice que se quede ella en la casa. Pues simplemente por una persona, 3 o 4 tienen que sufrir las consecuencias. Y a veces el del espíritu del control es el perro, porque no pueden ir porque no hay lugares que admitan al perro. Y cosas así tan pequeñitas controla todo tu hogar. Es que él no quiere, el papá no quiere el perro. Y no es el único en la casa. Hay hogares donde hay 3, 4 personas que deben de hablar, entenderse y saberse escuchar. No le da el derecho a los otros el perder el privilegio, sino hacer un fin común, un mismo sentir. No es que los hijos vengan a decir con ese fin común de que van y llevan hijos a la casa a hacer lo que es malo, lo que es bueno de hacerse para la familia, para protegerla, para mostrar que puede habitar las cosas buenas y poder prosperar. Una cosa es el control, que cuando una persona no logra lo que quiere. Si no vamos a ese restaurante, no hay una buena actitud. Si todos se dirigieron a otro restaurante, usted solamente debe tomar una buena actitud. A veces no tiene que ser lo que usted quiera. No es la película que usted quiera, el canal que quiera. No es el que todo lo malo lo ve y nada bueno le ve. Ese es el espíritu de control. Otra señal es que los parámetros, las creencias y las normas del hogar los determina una sola persona. El padre es incrédulo y quiere que el resto sea incrédulo. Se siente desautorizado. No es de que no son normas establecidas por uno solo. Se nos olvida que es un matrimonio, que es un hogar, que donde están los hijos también. Los hijos tienen miedo al papá o a la mamá, o a los dos. O a veces el papá y los hijos le preguntan a los hijos, le preguntan qué es lo que quieren y se hace lo de los hijos. O los padres dicen, le pago si estudia tal cosa, le hago, pero si usted hace tal cosa. Hay muchachos que terminan la carrera y no saben qué hacer porque no era lo que querían, sino el deseo del padre. Ese tipo de control no lo debes de tener. Tienes que entender que los hijos cometiendo errores es que se van a formar en identidad. Y los hijos tienen que entender que los padres en esos errores van a formar identidad. Los papás no pueden determinar eso sobre la vida de sus hijos. Otra característica, otra señal para identificar ese espíritu de control es que somos posesivos. Y eso no es algo bueno. Ser posesivo es que es egoísta respecto de personas, opiniones, sentimientos y formas de pensar. Y las personas posesivas son inseguras y quieren todo controlar, todo. Por eso, un papá posesivo no soporta que salga del molde, no soporta que sus hijos puedan relacionarse con otros y comienza a decir que vaya que le pague la universidad, que vaya que le dé de comer. Eso es una posición, una posición de dominio, de control, de querer controlar. La buena relación que pueda tener esa persona, sus hijos, para atraer a esa persona,
en esa amistad a Cristo. Una persona posesiva siente celos del novio de la hija, de la amiga de su hija, la mamá. Por eso se pelean a veces. Esa posesión también, los hijos, que ve todos los errores a la persona que se le ha vuelto una amenaza porque todo el tiempo está criticando a la mamá. La mujer criticando a la suegra y así sucesivamente. Una persona posesiva se enoja y no delega. Cuando ve a su esposa relacionándose con otros, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, no le gusta. Una persona posesiva llega a llegar al extremo de tratar de suicidarse porque no tiene control o porque quiere la exclusividad de su esposa, porque no ha hecho lo que quiere. Entre más posesiva, es mucho más perjudicial para el hogar, porque es el deseo de la otra, es terminar el deseo que comienza en otra persona para terminar siempre en el deseo de lo que quiere él. Otra señal del espíritu controlador: ni los hijos quieren estar en casa, ni el marido, solo la mamá tiene que estar en casa. Y esa es una posición egoísta de los hijos, en donde Acab fue uno de los reyes que más conquistó y nunca quiso estar a casa. Se dedicó a conquistar a muchos territorios, y Acab fue un hombre que cualquier mujer diría: uy, es un hombre echado para adelante, pero nunca estaba en casa, no estaba conquistando tierras, sino que también estaba conquistando otras mujeres. Entonces, porque el que en casa está el espíritu de control. Otra señal es la fórmula Yel para manipular. O sus amigos o yo, o el trabajo o yo, o el fútbol o yo, o sus amiguitos del colegio o yo. Espíritu de control. Las señales que los hijos dicen: o soy yo o mi hermano mayor, o mi hermano mayor y no yo. Así, es un espíritu controlado. Y eso no está bien. Hemos equivocado los roles, hemos equivocado lo que Dios nos mandó. Cuando se casaron, dos personas llegaron para que cada una tenía sus sueños. Los hijos nacen con sus sueños y no se trata de matar la visión de nadie del hogar. No es para matar la de aquella para lograr la de aquel. No, se trata de estar unánimes en un mismo sentir, en la visión que cada uno quiere, los sueños y los anhelos. El dinero también se usa para controlar. Por eso, entre comillas, para que la persona esté siempre ahí, para que el marido no gaste la plata en otras mujeres, la mujer controladora toma el control de las finanzas. O el hombre, que la mujer no debe irse de su lado, que le da todo lo que puede a la esposa, hasta el punto que ya no lo ve con amor, sino con materialismo. Ese espíritu de control. La mujer mostrando la manera de decirle en qué se gastó el dinero que trabajó el esposo, o el esposo a la mujer. Un espíritu de control. Un espíritu de decir el hombre a la mujer: usted es ayuda idónea y usted tiene que ayudarme a las deudas. Y si bien el matrimonio es un hogar de libertad, de confiar y de escucharse, de saberse entender y para llegar a un fin común, no es con egoísmo a la otra persona de su familia, o no decirle a sus hijos: oiga, ¿sabe qué? El papá ve que el hijo vio algo y dice: yo te doy plata, pero quédate callado. O que los hijos digan: papá, dame tanto, sino tal cosa. Eso es señal del espíritu de control. Y no solo eso, control a toda área de su vida,
quieren saber con quién están, con quiénes andan. Y estoy hablando de las esposas. Esos tecnologías donde la otra persona sabe exactamente dónde está. Y no es para cuidar y proteger, sino para saber, porque tienes confianza, porque tienes celos. Y eso a veces se vuelve en un conflicto en donde termina en peleas, en un espíritu de control. Nadie tiene el espacio que el Señor habla en la palabra. Cuando el Señor dice que ya es un demonio, cuando la persona quiere controlar. La palabra de Dios dice claramente en 1 Corintios 7 que el esposo haga de cuenta como si estuviera soltero y la mujer soltera. Pues a cuenta nos va a llamar individualmente. Y habla también de que el esposo debe dar tiempo de oración y que se deben poner de acuerdo para ese tiempo de oración y volverse a unir para que no sea ocasión del enemigo. Y cuanto más habla de los hijos, pues dice claramente que cuando una doncella o un hombre quiere estar en la casa y agradar al Señor y estar solo, es más dado a amores con el Señor que estando acompañado. Entonces pide a los padres no perturbar a sus hijos con casarse pronto, porque es bueno y agradable ante Dios tener esa doncella en la casa. Es bueno y agradable ante los ojos de Dios que los hijos varones se dediquen a un sacerdocio de iglesia. Y entonces es allí donde nosotros queremos rápido ver a nuestros hijos casados, a nuestras hijas, y no damos el tiempo. A veces hasta ellos mismos no se dan el tiempo que el Señor les quiere dar para encontrar la persona adecuada, lanzándose a los brazos de una persona incorrecta. Y es allí donde nosotros vemos también esa manipulación del enemigo por hacerlos creer que es mejor rápido irse de la casa y casarse para olvidarse de todo lo que está pasando en la casa, o simplemente no está bajo el control de su padre, su madre, porque es están en un punto de edad de los jóvenes. Entonces ya cuando el padre o la mamá tienen unos límites, unas reglas para obediencia y respeto y responsabilidad, entonces ellos ya quieren salirse de esa protección, queriendo la primera circunstancia para ver de salirse de esa situación de obediencia a los padres, salirse pronto de la casa. El refugio, el matrimonio. Entonces se vuelven controladores de un estilo de vida que desaprueba a Dios. Y cuanto más los padres cuando se casan, no queriendo a la mujer, o solamente porque estaba embarazada, o solamente porque tenía dinero, el uno o el otro, o porque solamente fue un apego sexual. Y partamos en esto, que ya se convierte en un control, ya que es un control demoníaco. Cuando tú das ese control de tu vida en un aspecto, en no respetar a los demás, entonces ya viene un control que se vuelve demoníaco y el diablo hace las suyas para dividir la casa. No debemos de abrir puertas que le dan derecho a esos demonios. ¿Cuáles son las puertas? Nuestras inseguridades. Una persona totalmente sana está segura de sí misma, de lo que es en Cristo. Y por estar segura en ella, puede confiar totalmente en la otra persona. Pero una persona insegura tiene que controlar a la otra persona. Pero ¿de dónde viene la inseguridad? Pues es un temor a ser abandonado. Ese temor viene de una mala experiencia y viene
que en el momento de nuestra niñez ser abandonados. Somos víctimas del divorcio, del abandono, de la orfandad, y esa inseguridad está, o tal vez que los padres no tomaron tiempo. Para eso necesitas sanidad interior. Que el Señor sane estos sentimientos que no son verídicos, son sentimientos, pero no son verídicos. No hay orfandad que el Señor no pueda acoger. Otra puerta abierta es la cultura, el control, espíritu de control que está arraigado a la cultura latina. Es algo tan común que vimos todo el tiempo en nuestra casa y que por eso creemos que es normal, pero no es así, no es bíblico. Nosotros tenemos que saber qué es lo que dice la Biblia. Esto es algo tan común en nuestra cultura que se metió hasta en la iglesia. Y por eso encontramos pastores caciques que controlan y manipulan y abusan a su iglesia. Se creen los dueños de las ovejas. Se creen que las ovejas pueden seguirlo en un pecado de adulterio, en un pecado de codicia, en un espíritu de control de nuestra cultura. Mateo capítulo 20, 25, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Y vemos otra puerta abierta en el espíritu del control. Es una interpretación equivocada de la Biblia. Que el hombre sea la cabeza del hogar no significa que utilice ese lugar para creer el rey del hogar, que tiene que controlar su yugar, maltratar a sus hijos y tratarlos como esclavos. No es así. Es una interpretación equivocada. Otra puerta abierta son los pecados como el egoísmo de hablar contra ese espíritu de que no es control, los celos como un pecado. Recuerdo en una ocasión personas, porque Dios es celoso, entonces nosotros tenemos que ser celosos. No manipulemos la palabra para justificar. Los celos no son el mismo celo de la carne. Es el celo por las cosas de Dios, de que no permite nada que vaya en contra de Dios. Todos estos pecados son puertas abiertas al espíritu de control. Otra puerta abierta es no tener identidad. Los hijos no tienen identidad en Cristo. Los padres no tienen identidad en Cristo. El propósito que Dios te mandó a tu vida, porque el espíritu de control estará allí. Una puerta abierta es no reconocer y no valorar la importancia de lo que es y que ha sido la otra persona puesta en tu vida, en nuestra realización, la ayuda que va a ser en esta realidad. Mucho de lo que yo soy es gracias a tu esposa, a tu hijo, al padre, a la madre, pero no vemos que nuestra esposa es gracia al esposo. Como hijos somos gracia a los padres. Tenemos que ver y reconocer lo que cada uno es, la parte importante que Dios puso a ejecutar en los roles a cada uno. Eclesiastés capítulo 4, 9 dice: es mejor de ser dos que no uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Pero aunque aquí dice claramente dos que uno, no dice que una persona sola no sirve o que una persona sola está incompleta en Cristo. No, es todo lo contrario. Una persona no encuentra su identidad, el propósito de su vida y su felicidad acompañada, pues no lo va a encontrar al casarse tampoco.
Porque en el noviazgo no lo encontró, no lo va a encontrar, porque no es la persona, no es la fuente de la felicidad. Todos los que necesitan de otros para ser felices tienen que entender que para que su vida tenga sentido deben de ser primero con Cristo. Porque si no se vuelven controladores, que necesita de otros para ser feliz. Yo soy feliz a solas porque Cristo está conmigo. Si estuviera solo estaría feliz, porque claramente el Señor dice que es su marido. Antes de casarse era un hombre feliz, entonces ¿por qué no lo va a hacer feliz solo? No te casaste para encontrar el propósito. El propósito estaba ya contigo desde el vientre. Y al crecer tenías que entender tu llamado y tu ministerio. Tú no te casas para estar completo. Tú ya estabas completo antes de casarte. Es que hay una enseñanza por ahí de la media naranja que piensan que es la unión y que es una persona incompleta, y eso no es verdad. El Señor no permitiría pasar por roles, etapas de edad y desempeños en la vida para llegar a ser completo. El matrimonio es la unión de dos personas diferentes que se unen para complementarse. Dos personalidades diferentes que van a dejar la esencia de lo que es. Bueno, él es colérico y es enfermático. Bueno, dos culturas diferentes que él es de Chiquinquirá y él es de Australia, y culturas diferentes, y es difícil, pero que solo en Cristo, solo dos maneras de ver la vida diferentes se pueden unir para hacer un fin común. Y asimismo los hijos, un costeño con una hija de Bucaramanga, son diferentes culturas. Son formas de ser diferentes, en donde todos tienen que ser dos perspectivas diferentes, en donde los hijos esperan de una manera y la mujer y el hombre de otra. De manejar el conflicto, dos géneros diferentes. Ella es mujer y él es hombre. Ellos son hijos y nosotros padres. Somos diferentes. A veces se piensan extraterrestres, diferentes, y no es mejor una persona que la otra. Son dos personas diferentes. Y cuando nosotros no conocemos esas diferencias, sino las respetamos y no las sabremos manejar, tratamos de cambiar a la otra persona. Y es ahí cuando entra el espíritu de control. Pero entonces la Biblia que dice en Amós: ¿pueden dos caminar juntos y si no estuvieren de acuerdo? Si el matrimonio es la unión de dos personas diferentes, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo? Pues te digo una buena noticia. Si tú te pones de acuerdo con el Señor, va a ser imposible ponerte con el esposo, porque es mejor ser dos que uno. Ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Y en los versículos siguientes siguen mostrando la bendición que es estar casados, la bendición que estén dos personas. Pero luego en el versículo 12 dice: mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y esa tercera persona no es su suegra, no es el tío, la tía, es el Espíritu Santo, en medio de padre, hijo, esposa. Es el Señor el que dio la Trinidad. Dios es el centro, el Espíritu Santo, Padre, Madre, Hijo, perdón. Logramos estar de acuerdo. Y cuando logras estar de acuerdo, entonces vas a lograr que esas diferencias sean entendidas de una manera
más hermosa y grande. Puede ser de gran bendición. Entonces, lo que el Espíritu te está guiando en este momento es de que quitemos ese espíritu jezabelico que quiere tener de controlar. Y ese espíritu de acá, pero me atrevo a decir que también esos hijos quieren tener ese espíritu de controlarlo todo cuando piensan que por amor los padres están haciendo las cosas y que les dan gusto en ciertas formas que ellos no pudieron tener. Tienen que dejar de controlar. Vamos a orarle al Señor. En este momento entendamos que el Espíritu Santo, que es el cordón de 3 dobleces, nos ayude a desatarnos de todo espíritu controlador que no permite que sea una familia trinitaria en Cristo Jesús, dándonos los unos por los otros. Comencemos a orar en esta hora. Amado Espíritu Santo, pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea desatado todo espíritu controlador, manipulador, influenciador, que es lleno de esclavitud, que hay espíritus jezabélicos de acá, de faraónicos, de controlar absolutamente todo, de permitir a terceras personas venir a controlar lo de nuestra casa, porque creemos que esas personas van a tener mejor opinión que lo que se puede encontrar ante la presencia de Dios, porque creemos más en el hombre, y tu palabra dice: maldito el que confía en el hombre, bendito en el que confía en Jehová. Que nuestra dependencia sea en ti, y para eso nos has dado la capacidad, la inteligencia, los roles y las cosas vividas, para que con sabiduría, como familia, unánimes, sin controles maquiavélicos de las tinieblas, vayamos a controlar las cosas. Desátanos, Señor. Desátanos de estos espíritus controladores de personas que para su beneficio en iglesias, en lugares de familia, Señor, quieren venir a implementar en nuestros hogares educaciones que en nuestros hijos no deben detenerse, pues tú diste a cada hogar un apellido, un nombre, Señor, apellidos, para que allí en solo ese hogar la pareja pudiera desempeñar ese matrimonio en medio de las diferencias, un hogar que diera buena cobertura, amor, disposición entre padres e hijos, y madre a hijos, y padre a hijos, y hijos a padre, una diversa situación de manejo y de entendimiento de caracteres, de personalidades diversas, para que se complementaran en ese instante de la diferencia y pudieran hacer ese hogar diferente a otros. A veces las habilidades de un hogar no pueden ser las mismas habilidades, y procesos de un hogar no pueden ser los mismos procesos de otro. Señor, desátanos de esos conceptos humanos, desátanos en esta hora de ese espíritu que quiere llegar de control en nuestra vida, en la vida de nuestro hogar, de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Desátanos en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos atado en el cielo, en la tierra, ese espíritu controlador, manipulador, obras de las tinieblas y de la carne, que no te agradan que se tengan, Señor. Pues a libertad nos llamaste, y ¿dónde termina la libertad? Sino donde no hay una verdadera paz y comunión entre familia. Y ante ti en el devocional, Señor, pues allí cuando venimos ante tu presencia es que tú nos haces poder ejecutar cada uno
la labor que estamos bajo ese hogar desempeñando con tu enseñanza e instrucción divina, Señor. Desátanos aún de lo que ha venido de nuestros padres en creencias, en el ámbito del lugar donde hemos nacido o hemos crecido, o de aquellas personas que han tenido influencia en nosotros para dividir nuestra casa, esas amistades en donde a través de tragos, borracheras, fiestas y esas amigas de trabajo que dan malos consejos, esos compañeros de nuestros hijos que no saben cómo las cosas que han pasado internamente y dividen a nuestros hijos diciéndole que se vayan de la casa, que se vuelvan rebeldes, que no le permitan a sus padres, ejecutar su rol y su labor de autoridad. Señor, desátanos de esas malas influencias en el nombre de Cristo Jesús. Ata en el cielo y en la tierra, quebranta el poder maligno que está queriendo poseer allí. Si han sido sitios territoriales, gobernadores en los lugares donde estamos viviendo, declaramos a esos espíritus que en el nombre de Cristo Jesús se van fuera del lugar donde habitamos, se van fuera. Lo que haya vivido otra familia en ese lugar no tiene autoridad, fuerza de ejercer en ese lugar, se va fuera. Todo lo que trae división en ese lugar, en esa vivienda, los lugares en donde han sido lugares gobernadores, en donde han querido atrapar a los esposos, a las esposas, a los hijos, que controlan en las universidades, en los colegios, en sitios, Señor, de barrios, de prostitución, de control de fiestas, llevando a las mujeres en un desenfreno, o a los hombres, o a nuestros hijos, Señor, allí en el lugar de trabajo, Señor. Yo te pido en el estudio, en donde sea ese lugar gubernamental de las tinieblas, lo atamos en el cielo y la tierra. Nos declaramos desatados en el nombre de Cristo Jesús. Que desciendas tú con tu dulce espíritu, Señor. Esos principados que están allí puestos en este tiempo en la tierra por el diablo, porque le queda poco tiempo, destruyendo a las familias con ese espíritu de control. Señor, donde hay, Señor, que el marido es violento con la mujer, Señor, de feminicidio, Señor. Aquel lugar que maneja y controla este tiempo los hogares con violencia, Señor, o con los gobiernos, Señor, en entidades de autoridad, de la policía, del gobierno, alcaldes, alcaldías de barrio, manejando su autoridad a conveniencia, destruyendo los hogares cuando se presentan a las comisarías, a las autoridades, Señor, ejerciendo mal la autoridad que fue puesta en la Biblia para aquellos abogados y abogadas, traer justicia, rectitud, quitar la mentira y las trampas, los sobornos, para que ese espíritu hexabélico y de control manipulador venga también a dividir nuestra casa. Nos declaramos desatados de esas entidades que han dañado, como el bienestar familiar, las comisarías, han dañado los hogares, llevando a nuestros hijos a tener que ver que solo ese es el camino para poder encontrar un hogar lleno de armonía. La división de los padres y los hijos, Señor. Nos desatamos de que nadie controlará ese hogar, sino solamente tú, Señor. Estaremos ante tu presencia pidiendo consentimiento, quitando toda venda
mágica que el diablo no quiere ver a cada integrante de la casa en la equivocación de lo que está haciendo, manipulando, controlando, esclavizando, poniendo palabras de angustia o temor para sostener a esa persona amada bajo hechicería, brujería. Nos desatamos esos hijos casados en donde está ese control, Señor, en donde está el yugo desigual, oprimiéndolo, Señor, en donde está allí, Señor, alianzas incorrectas que vinieron de amistades de los padres, de los hijos, Señor, en donde esas amistades están teniendo control para destruir la vida de hogar. Tratamos y le echamos fuera, 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 fuera todas estas entes demoníacas, Señor. Damos gracias a ti, Señor. Gracias, Padre amado, bendito y alabado. Cordón de 3 dobleces no se rompe, Señor. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Si tú hiciste la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí también está representado en el Padre, la Madre y los hijos. Allí también está, Señor, representado en las autoridades ejercidas desde el cielo a la tierra, Señor, en donde gracias a venir a Jesús podemos interceder por estas cosas y quedamos libres en el nombre de Cristo Jesús, desatados de todo propósito maligno del enemigo. Gracias, Señor. Se rompe todo espíritu de Jezabel, todo espíritu que dice en Apocalipsis, Señor, de la mujer que se dice ser profetisa, que viene a los hogares a destruir, pasando a los hijos por el dios de Amolok. Esa mujer que dice ser de Dios, pero utiliza la brujería y la hechicería. Esos hombres que para retener una mujer la hacen con ligaduras de almas, Señor, con declarar sobre prendas en ella, Señor, cosas malas para retenerla. Ahora abre los ojos del entendimiento para que no sea así el amor entre parejas, que el perfecto amor eche fuera todo temor y que ese amor sea adecuado a tu amor, Señor, al amor que nos enseñaste. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues nos sacaste la costilla del hombre, y si el hombre pisotea a la mujer y nuestros hijos enseñan a pisotear mujeres, entonces no tenemos el perfecto amor, Señor. Oh Padre amado, pues se está volviendo contra sí mismo. Padre, haznos entender, desátanos de esto, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor Salvador. Te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Bueno, ahora vamos con el segundo tema de esta vigilia. Que el Espíritu Santo sea trayendo convicción a ti de esas relaciones abusivas que han venido a tu hogar, abusivas con terceras personas o la tuya con el Señor. Quiero que en esto encuentres una identidad clara y que este tema te traiga a ti el que puedes hacer con esa relación abusiva. Por relación abusiva me refiero a una relación que el esposo tiene con la novia, los novios con la hija, con el hijo, si se está repitiendo en mi casa, algunos comportamientos que se tienen que soportar con los padres. En la Biblia se encuentran 3 personas abusivas y conflictivas. En primer lugar, Nabal era un cuadro de lo que era el abuso físico y verbal. En 1 Samuel 25:1 dice: David bajó al desierto, en donde había un hombre rico que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail
era una mujer sensata y hermosa, pero Nabal era grosero y mezquino. Y la pregunta es, ¿por qué las mujeres tienen que aguantarse esto en este tiempo? Son esposos mezquinos, abusadores. ¿Será que Dios aprueba eso? Cuando David se enteró que David esquilaba sus ovejas, envió a unos hombres con el siguiente mensaje: mientras tus pastores estuvieron cerca del Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Así que podría ser bondadoso con nosotros. Hablaba de Nabal. Podría compartir algo con nosotros. Y después dice una palabra interesante: y con tu amigo David. Pero Nabal respondió con desdén: ¿quién es ese tipo David? Yo estoy seguro de que Nabal sabía quién era David porque estaba trabajando para él, pero no quería honrarlo. Y a veces abusamos porque no honras a la persona. Y es algo supremamente importante. Hace un tiempo pude darme cuenta que ya no hay respeto en ninguna área para honrar a otros. Pero en medio de todo ese tiempo que me di cuenta que se ha perdido la honra de diversas maneras, vemos lo dramático de esta situación, como se ha salido de las manos. Y he preguntado a Dios por qué está pasando. Dios vio que en el momento en que los hijos no honran a los padres en la casa, ni los padres honran a Dios, entonces nunca lo va a ver en los colegios, nunca lo va a ver de hijos gobernantes buenos, no va a ver en ningún lado. Es despreciar el honrar. Y aquí vemos que Nabal era un hombre que no estaba dispuesto a honrar a David, que era el rey, pero que ya había sido ungido como rey. ¿Quién es ese tipo David? ¿Acaso debo tomar mi pan y agua y mi carne y dárselo a un grupo de bandidos? Y usamos las palabras inadecuadas. No solo a David, sino a los compañeros trató mal. Así que los compañeros de David le dijeron a David lo que Nabal había hecho. Y David respondió: tomen sus espadas. Y mientras que ceñía las suyas, y se iba en contra de Nabal a matarlo. Pero dice: entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail, una mujer que era intercesora en ese instante por su esposo: David envió a mensajeros para nuestro amo, pero Nabal respondió con insultos. Un abusador hace eso y responde con insultos. Mientras que estuvimos en Carmelo, estos hombres nos trataron bien, no nos robaron nada y fueron un muro de protección en momentos de angustia para nosotros. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer. Habrá problemas para nuestro amo y para toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Un abusador es una persona que mantiene continuamente de mal genio. Pero decimos: ¿cómo es posible que Abigail, una mujer sensata y hermosa, esté casada con un tipo grosero, mezquino y malgeniado? Una niña que ha sido víctima o que ha presenciado a su mamá o a sus hermanos siendo abusados por su papá, entre paréntesis, la persona más importante de su vida, casi siempre se casa con hombres abusadores. ¿Por qué? Porque la relación de una niña con su papá es el campo de entrenamiento
de todas sus futuras relaciones. Y viceversa, también los hijos de ver el futuro del padre con la madre y la madre con el hijo. Aquí estamos viendo los dos campos. Para que esto no se repita, es necesario encontrar la sanidad en la cruz del Calvario. Para que esto no suceda en la cruz del Calvario. En el versículo 18, Dios dice que Abigail reunió provisiones y le dijo a sus siervos: vayan delante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba pensando en hacer. Generalmente cuando tenemos una relación con un abusador, una relación abusiva, tenemos que hacer cosas o comienzan a hacer cosas sin que la otra persona se entere, y eso daña la relación. Es una apariencia de relación y es engaño de sí mismo, porque no quiere salir lastimado. Y se monta en el burro y llega al barranco donde está David, y cuando lo vio, oyó que le estaba diciendo a sus compañeros: de nada sirvió ayudar a ese tipo. Protegimos su rebaño en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió y fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Porque un abusador es hipócrita e injusto. Cuando tú le haces el bien, a espaldas te devuelve el mal. Cuando David vio a Abigail, se bajó de su burro y se inclinó ante él. Lo honró, lo que no hizo su esposo, y le dijo: toda la culpa es mía. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Yo sé que él es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio. De hecho, eso es lo que significa Nabal, necio. Pero yo ni siquiera vi los hombres que usted envió. Y aquí vemos la esposa de un abusador tratando de tapar los errores de su marido. Así es de un hijo abusador. Los padres tapando la vergüenza de los hijos. Y aquí comienza ya a profetizar: el Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque usted pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aún cuando lo persiguen aquellos que desean su muerte, su vida estará a salvo, al cuidado del Señor su Dios. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. En otras palabras, le estaba diciendo: deje que Dios haga justicia, no la haga usted. Y luego dice algo interesante: cuando el Señor haya hecho lo que prometió y lo haya hecho libre a Israel, que esto no sea la sombra de su historia. En otras palabras, no derrame sangre aunque mi esposo merezca morir. Entonces, el versículo 35 dice que David aceptó su regalo y le dijo: vuelve a casa en paz. Y ella regresó, y cuando llegó encontró a Nabal en tremenda fiesta digna de un rey, y estaba muy borracho, porque el abusador se emborracha. Bajo el efecto del alcohol abusa a las personas. Pone al resto para que conteste acerca de sus faltas. Y hasta el día siguiente que le contó lo que había sucedido, como consecuencia tuvo un derrame cerebral, tuvo Nabal. Y unos días después murió. Nabal es un cuadro de un abusador físico y verbal. Pero el otro caso es el famoso caso de Jezabel. Jezabel no abusa psicológicamente, sino físicamente. Jezabel usa la manipulación, la intimidación, el temor,
las acusaciones, la presión psicológica, las alabanzas falsas, el sensualismo, y en ocasiones aún la aparente espiritualidad, pero realmente no la tiene. Y esto sucedió después de la gran victoria que Elías tuvo sobre los falsos profetas de Baal. Acab, que era el rey de Israel, llegó a Jezabel y le contó todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en la cual había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses te hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado. Y el versículo 3 dice: Elías tuvo miedo y huyó, espíritu jezabélico, para salvar su vida. ¿Cómo es posible que Elías, el gran profeta de Dios, fuera intimidado por una mujer jezabélica? Un hombre que durante 7 años había sido protegido y cuidado por Dios. Un hombre que había dicho: fuego descender del cielo, que con su propia mano había matado a todos los profetas falsos de Baal. ¿Cómo pudo sentir miedo? Que ante la amenaza de una mujer enojada pierda su visión de lo que Dios tenía y salga corriendo. Y no solo eso, lo encontramos en el desierto quejándose. Lo encontramos sintiendo lástima de sí mismo y sintiendo a Dios, diciéndole a Dios que lo mate. Pero eso es lo que hace el espíritu de Jezabel. Abusa, intimida y calla. Y abusa de los ungidos del Señor. Primera de Reyes 21 dice: había un hombre llamado Nabot, que era dueño de un viñedo ubicado al lado del palacio de Acab. Cierto día Acab, que es el esposo de Jezabel, el rey de Israel, le dice a este hombre: me gustaría comprar tu propiedad. A cambio te daré un viñedo mejor y te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejó la herencia mis antepasados. Esto tiene un significado muy especial. Por eso no quiero vendértelo. ¿Qué pasó con Acab? Regresó a su casa enojado y de mal humor y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Y aquí entra otra vez Jezabel en acción. Su esposa Jezabel le dice: ¿qué pasa? Y él le contó: no, es que le pedía a Nabot que me vendiera su propiedad al lado de mi palacio porque quería un jardín para tener unas flores. Quería algo ahí. Y le dice Jezabel: ¿acaso no eres tú el rey de Israel? Y detrás de esta frase encontramos muchas cosas. Ese es el espíritu de Jezabel, un espíritu abusivo. Jesús dijo claramente que los gobernantes y los funcionarios del mundo abusan de su poder para lograr lo que ellos quieren. Mateo 20:25. Y en los postreros tiempos intimidarán al pueblo para, bajo abusos de gobierno y de su poder, logrará lo que ellos quieren. Pero no solo eso, Jezabel está despreciando por no hacer eso. Vemos aquí en Acab un poco de integridad, pero su esposa viene y dice: ¿cómo es posible que usted, siendo rey, no use el poder que tiene para lograr lo que usted quiere? Y vemos continuamente es que le arrebata a su marido su lugar de autoridad, y lo hace de una manera muy sutil. Versículo 7 le dice: levántate y come algo. Lo comienza a consentir, a darle fresa, a satisfacerlo en lo que le gusta. No te preocupes por eso.
yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Y acá no se da cuenta que esto es manipulación para quitarle el poder. Y así hay muchos que regalan a otros para obtener la manipulación y el poder. Y dan regalos especiales. Él escribió cartas en el nombre de Acab. Jezabel desplaza del lugar de autoridad para mandar, para colocarse en ese lugar y colocarse ese sello como supuesto rey, dar esa autoridad para esos terrenos. Y en esa carta le dice a todos, a los duros líderes de Israel, y le dice: vamos a reunir todos los ciudadanos para un tiempo de ayuno. Y resalto esto porque Jezabel, para lograr lo que quiere, a veces usa cosas espirituales para decir que es del Señor. Y denle a Nabot un lugar de honor. Esto es manipular. Luego van a sentar a dos personas frente a él y lo van a acusar de hacer algo que él no hizo. Y luego lo van a matar. Eso quería la mujer. Y dice la Biblia que los líderes siguieron las instrucciones de Jezabel. Poco a poco ella toma poder y quitándoselo a su marido. Y logró matar a Nabot. Se apoderó de su viñedo, pero también, sin que su esposo se diera cuenta, ella se apoderó del control de todo Israel. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué un rey termina casado con una mujer en yugo desigual, manipuladora, o un hombre con un hombre en yugo desigual y manipulador como Nabal? Aquí la mujer era temerosa de Dios ni el hombre. De hecho, en Primera de Reyes dice que fue el peor de todos los reyes de Israel. Pero la cosa se empeora más aún cuando se casa con Jezabel. Y así pasa actualmente. Y como si fuera poco, se casó con Jezabel y comenzó a rendirle culto a los dioses falsos. Decirle, pues Jezabel en hebreo significa sin cohabitación. Parece algo bueno, pero no lo es. Esto significa que no era queriendo casar con alguien que no pueda dominar y controlar. En pocas palabras, Jezabel quería a alguien que controlara. ¿A cuántas personas tú has tenido aún al mismo Dios queriendo coartarlo y manejar abusivamente? Que si Dios no te da algo, tú no le alabas, tú no le crees. Aún así, como no honró Nabal ni Jezabel a Dios, sino tenían una aparente religión de seguir a Dios, de respetar las autoridades. A veces en las casas se hace eso, el abuso y el control de tomar las cosas y no sujetarse a la autoridad. Esa autoridad que viene del Padre, esa autoridad que el Padre con fidelidad, lealtad y gratitud espera de ti, que no seas abusivo. Cuando tú dices, es que el Señor no me ha dado. ¿Yo por qué he de venir a Él si Él no me ha dado? Solo he tenido desdichas. ¿Por qué mató a mi familiar? ¿Por qué mi madre se enfermó? ¿Por qué sucedió esto en la casa? Yo vuelvo a Él, pero si Él hace esto, aquello y lo otro. Y después de habértelo dado, lo único que hace es recibirlo, disfrutarlo, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Entonces, ahí en medio de eso, tienes que reconocer
que somos abusivos como hombres y mujeres a veces para colocarnos en ese espíritu jezabélico o como Nabal, que no reconoce autoridad alguna. Los hijos no quieren reconocer autoridad alguna y los padres no quieren reconocer que tienen que responderle a Dios por los hijos y quieren dejar a los hijos hacer lo que quieran. Pero tanto padres como hijos no quieren reconocer la autoridad que es Cristo y que les ha ordenado venir a Él y no ser abusivos en esperar cosas de Dios y que así sí les sirven y así tienen identidad en Cristo y así van a encontrar esa fidelidad, ese pacto que hicieron con Dios de podérselo cumplir en gratitud. Y aún no tienen y ni siquiera tienen gratitud con Dios, lealtad o fidelidad. El Señor quiere que tú tengas ese amor. Y ese amor es como no decirle a Dios que lo amamos, como de decirle si es el Lord de Lores, el que no ha temido en darte todo y el que no ha esperado y ha tenido benevolencia de la mano de Él para que tú te comiences a portar con amor hacia Él, comiences a tener esa autoridad de ejercerla bajo sujeción, debajo de sus pies, en autoridad en tu casa y bajo sujeción, sabiendo que volvemos a Él. ¿Cómo le vas a decir al Señor que lo amamos? ¿Cómo no le vamos a decir que lo amamos si ha sido ternura de ternura contigo? Que en medio de tu manipulación, abuso que has tenido para con otros, con tu casa, con tus hijos, los hijos con los padres, ha tenido misericordia de que en medio de esos matrimonios que han salido de nuestros hijos, se acuerdan que son hijos del vientre bendecido y ha tenido misericordia. O de ti que te llamó al lugar santo para que vinieras y entregaras tu vida. Ese abuso que no lo ha refrenado bajo su ira, bajo lo que le pasó a Nabal, que le sucedió en ese momento de no honrar a las autoridades que habían que honrar, puestas bajo el cielo por el Señor. El Señor desea que tú lo hagas. Comienza allí a darle gracias y a pedirle perdón por el abuso que ha tenido las personas como padres y los hijos, el abuso que ha tenido desmedido de no agradecer a Dios. Que Él sí conoce tu estilo de vida y que a pesar de que ha llevado a ti personas para bendecirte, lo único que haces es señalarlos como si hubieran hecho algo malo, como Nabal hizo con David, cuando David había dado empleo a Nabal y fruto de eso era la bendición que estaba recibiendo para sustentarse. ¿Con cuántos has cometido abusos, hijos, que no has hecho, no has entendido que Dios ha suministrado a tus padres todo para que tú tengas, no para que después casados o adultos los desplaces entrándolos allí a un cementerio o simplemente a un lugar de ancianos? O aquellos padres que no entendieron que el Señor había puesto a sus hijos para que vivieran sujetos a esa autoridad y nunca les enseñaste que la primera autoridad de identidad era con el Padre. Pidamos perdón al Señor por esto. Señor, perdónanos, Señor, de corazón. Eres autoridad puesta debajo de la tierra. Y si nosotros no hemos sido sujetos a ti, ¿cómo podemos pretender que nuestros hijos se sujeten? Ayúdale a nuestros hijos a entender
que deben de llevar una vida recta delante de ti y ser de amores para contigo, Señor. Te pido, Padre, que tú seas obrando, Señor, que tú seas, Señor, llenándolo, Padre, a cada una de las personas, Señor, poniéndolos allí a que entiendan el abuso que han cometido para contigo, que han cometido para con sus hijos y de los hijos a los padres, que se han cometido para con terceras personas, Señor, para impedir, Señor, que sean bendecidos no de lo malo, bendecidos de lo bueno, Señor. Porque Nabal recibió de lo que él había sembrado con maldad, Señor. Señor, y de la maldad que hay en los corazones abunda la boca como fue ante Jezabel, Señor. Ayúdanos a educar a nuestros hijos siendo agradecidos para contigo, sin abuso de sus situaciones, de querer vivir y tener sus experiencias como le vengan a ellos, Señor. No en ese abuso de manipular a un Dios, de que si les da, entonces van a servir al Señor, van a orar o a tener comunión. O a los padres que a veces ven que el Señor les ha respondido a sus promesas y después le muestran la cerviz al Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos, Señor. Perdona el abuso que hemos cometido como pueblo tuyo, que hasta este tiempo no hemos entendido que ha quitado la pandemia y que ahorita ya, como vemos tu misericordia, lo único que pensamos es en disfrutar y no venir ante tu presencia, ni siquiera en Semana Santa, Señor. Perdona ese abuso desmedido en donde no hemos reconocido tu verdadero amor, Padre. ¿Cómo no decirte que te amamos, Señor? Si eres el Lord de Lores, eres el Shaddai, eres el Alfa, el Omega, eres el Tsidkenu, el proveedor. Has sido en cada momento lo mejor de lo mejor para nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos todo lo que hemos sido abusivos, desleales, ingratos, sin afecto natural al Padre que nos creó en el vientre de nuestra madre. Que dice claramente en el Salmo 139 que nos entretejiste entre la madre, y para allí haber hecho esa obra maravillosa de poder tener cada miembro ejerciendo una función en nuestro cuerpo. No hemos entendido que sin ellas no podríamos ser esos hombres capacitados y desarrollados al máximo, Señor. No tenemos en cuenta lo más mínimo de ti. Tú eres ternura de ternura. Eres todo para nosotros, Padre. Te amamos y te debemos de amar en todo momento, ante toda situación, dar honra. Y que tú nos mandaste estar bajo autoridades, sujetos en la tierra, Señor. Perdónanos como hijos. Perdónanos como padres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, mi Yeshua, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Jesús, e intercede por nosotros, mi Rey amado, e intercede en este ayuno. Perdona nuestras faltas, nuestros abusos que hemos cometido ante ti, Señor, que sabemos que hay cosas que cometimos en omisión, por no quererlas hacer, por nuestro capricho, por lo que haya sido. Sabíamos que eran buenas de hacerse y no las hicimos. Perdónanos, Señor, porque tú dices que el pecado de omisión no será tan tapado por nosotros delante de ti. No estábamos en ignorancia de adorarte, de alabarte y de bendecirte, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón nuevamente, porque hemos recibido de ti todo, Señor. Todo en este tiempo, y no hemos reconocido que estamos en nuestro hogar. Es porque nos diste ese hogar para ser bendecido. Perdónanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mi Rey.
En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este momento de vigilia, por este momento en que nos has permitido estar acompañados de tu hermoso Espíritu Santo, protegidos por tus ángeles, con la palabra en la boca, con la enseñanza para allí, para los hogares, para cada persona que va a escuchar. Gracias, mi Jesús, porque sé que estás allí ante el Padre, intercediendo por nosotros. Y gracias, Padre, por poder venir delante de tu trono. Y aunque no somos dignos, Señor, nos has permitido escuchar tu voz para dar estas enseñanzas. Gracias, Padre amado. Bendito y alabado eres, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por nuestros hijos. Gracias por los padres que tenemos. Gracias por el hogar en donde estamos. Gracias porque nos permitiste llegar a ti, Señor. Gracias porque pudimos conocer de la palabra, compartirles a otros y no mal usar la palabra en beneficio de nosotros, Señor. Quita ese abuso que están cometiendo muchos, que para seducir, como dice el libro de Judas, seducir a personas inconstantes, utilizan tu palabra abusivamente, quitando, poniendo o usándolos para hacer caer a otros en sus concupiscencias. Perdona si nuestras generaciones han sido abusivas, Señor. Perdona, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Damos gracias, Señor, por tu perdón, porque perdonamos a otros del abuso que hemos cometido. Tu palabra lo dice en la parábola, Señor. Dice claramente que si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores, tú no nos perdonarás a nosotros. Perdonamos a los que han sido abusivos con nosotros y permítenos no ser abusivos con el resto, sino tenerlos en honra, como tú lo pides, Señor. Honra al que se la merece, Señor. Honra al que se merece, al anciano, a los padres. Honrar a Dios por nuestros hijos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.